Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estamos ya en la recta final del evento. La verdad es que es mucho trabajo, mucho esfuerzo para que todo pase tan rápido. Pero bueno, nos vamos a llevar un montón de ideas y proyectos. Ahora mismo debería de estar aquí sentada Roya Mahbub, que es una de las top 100 mujeres líderes según el New York Times en 2013. Mujer afgana, emprendedora, creadora de la empresa más importante de alta tecnología en Afganistán, Cidatel, y aparte fundadora de una organización, Fundación Citizen Foundation, que promueve el uso de las nuevas tecnologías de las mujeres en Afganistán. Y la iba a entrevistar Judith Torrea, que está aquí. Hemos tenido, ha tenido problemas con su visa. Ha sido un esfuerzo de casi meses, porque empezamos a tener problemas ya a finales, principios de agosto, que no le daban la entrevista, pero conseguimos, como sabéis, hay problemas porque tras los atentados en Kabul, en pasado diciembre, no hay, desgraciadamente, pues no hay embajadas españolas en Afganistán. Todo se lleva a través de la embajada francesa y eso la verdad es que nos ha supuesto un problema añadido, porque no es lo mismo poder hablar directamente con la embajada a la que nos pertenece. Pero bueno, conseguimos que Roya tuviera esa cita que tuvo a finales de agosto. Parecía que toda la entrevista iba a ir bien. Nos dijo y nos confirmó que había ido bastante bien y que le iban a dar la visa. Dejó su pasaporte y el miércoles antes del evento recibimos un mail en el que nos dijo que no lo había conseguido, que le habían denegado la visa. Una mujer como Roya, no nos lo podíamos creer. Me gustaría que ahora Judith, que ya tenía preparada toda la entrevista, pues contara algunos de los detalles de Roya, que conoce para preparar, que se ha preparado perfectamente en la entrevista. Pero bueno, estuvimos moviendo varios hilos, pues ya a nivel institucional. Desde el Ayuntamiento de Málaga nos apoyaron para poder hablar con embajadas de Francia, la embajada que todavía está allí pero que no tramita. Pero la verdad es que el tiempo jugaba en nuestra contra y tras varios intentos, incluso de comprar otro billete para que pudiera venir si se conseguía más tarde, pues no ha sido. Esto nos da una realidad que creo que también se ha visto reflejada aquí, en que al final hay una parte global de ciudadanos que somos privilegiados por nacer en unos determinados lugares y otros que no tienen las mismas posibilidades. Roya iba a venir en un principio porque normalmente trabaja y reside en Estados Unidos. Cogimos ese billete, pero por motivos personales y profesionales al final tuvo que estar en Afganistán. Y la realidad que nos tenemos que plantear aquí es cómo es posible que Roya y su voz hoy en persona, que por eso se llama Empoder Alive, que queremos traer aquí las personas en persona para ver la fuerza de como todas las mujeres que han estado aquí, como Abiel, como Dana, como Eugenia, todas, Razán esta mañana, Ana. Contarlo en persona es mucho más fuerte. No obstante, Roya en su manera ha querido estar, nos ha mandado un vídeo. Me gustaría, por favor, porque nos lo ha pedido expresamente y de hecho se ha desconectado el streaming, que nadie grabara este vídeo, porque nos lo ha pedido, no sabemos las razones, pero si lo ha pedido es por algo. Y que en su manera, pues disfrutéis de lo que ahora mismo va a decir, que lo tengáis en vuestra retina, lo que os cuente, que os llegue. Pero que por favor tengáis ese respeto que como otras veces y en otras ocasiones habéis tenido, porque si una persona del nivel y del ritmo de Roya nos pide esto, pues por favor, ante todo, hay que respetarlo. Antes de eso, quizá una presentación rápida. Perdona, antes del vídeo, si me permite, me gustaría que Judith hiciera, que me lío. Judith. Bueno, no voy a conversar mucho. Lo más importante es escuchar las palabras de Roya desde Afganistán, desde la tierra,
en la que ella nació y en la tierra pues en la que ella empezó a crear programas para que mujeres afganas tuviesen acceso a la tecnología digital. Roya fue elegida, en el momento que fue elegida, como una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista estadounidense Time. En ese momento recibió una amenaza de muerte. Esto fue en el año 2013, cuando recibió este reconocimiento, y en el año 2014 Roya tuvo que irse, ¿no?, de su tierra, de Afganistán, y llegar a los Estados Unidos, ¿no?, llegar a Nueva York. Como ella es muy emprendedora, pues siguió, ¿no?, emprendiendo, siguió con sus compañías, tiene además la oportunidad de que tiene una residencia estadounidense y siguió, ¿no?, con su actividad. Creo que es importante tener esta perspectiva, ¿no?, que al final, aunque ella es una mujer privilegiada también dentro de sus orígenes en Afganistán, al final es una afgana. Es una afgana en términos de visado, por eso hoy no está con nosotros, a pesar de ser una persona quizá muchísimo más destacada que muchísimas de las personas que estamos aquí, ¿no?, en este lugar. Vamos a escuchar sus palabras, vamos a reflexionar y os invito a que veáis sus ojos. Creo que ver sus ojos, fijarnos en sus ojos, al igual que escuchar sus palabras, podemos llegar al alma de las mujeres afganas. I'm Roya Mahbub. It's a privilege to talk with you today through the video. Unfortunately, I wasn't able to get my visa. Quiero que mucha gente escuche mi mensaje de cómo la tecnología nos conecta. También agradezco a Yolanda por apoyarme y darme la oportunidad de hablaros sobre mi misión, sobre la comunicación digital. Es importante realizar las metas y solo es posible dándole acceso a la educación. Espero poder apoyar a todo el mundo a darse cuenta de eso a través cómo los medios sociales pueden dar cambios sociales y a permitir que los países se conectan y que los jóvenes crecen con oportunidades que hace tiempo se les negaron. Yo crecí en una zona donde las mujeres normalmente se casan con 20 años, con un hombre normalmente elegido por sus padres, y podían tener 4 o 5 niños. Eso era el único futuro posible para ellos. Yo siempre pensaba que debería haber más oportunidades para mujeres, pero ¿cómo? La respuesta vino para mí cuando yo pude tener acceso al Internet con 16 años. Y a partir de entonces se abrieron mis ojos al mundo más amplio y me di cuenta que había más cosas más allá de lo que estaba a mi alrededor. Sabía que tenía que tomar control de mi educación y entonces estudié ciencia de la informática en Herat. Y contraté a muchas mujeres como programadoras. Y era la primera mujer directora en Afganistán. Todo el trabajo ha llegado a mi éxito. Sufrimos aquí no solo de la discriminación, pero también del tratamiento que recibimos. Pero yo me di cuenta al final que pude conseguir la carrera en que he soñado desde una niña.
Las mujeres quieren saber más, pero no saben realmente lo que es posible. Y yo me sentía responsable de utilizar mi éxito y compartir con esas niñas la puerta que podía abrir su futuro. Mis habilidades empresariales llegaron a construir la fundación que llevo. Y hoy en día podemos formar más de 9.000 estudiantes para que tengan las habilidades de utilizar la tecnología en su trabajo. Aprenden sobre la codificación, la informática. No solo es un trabajo, no se trata solo de un trabajo, es darles las herramientas para poder tener sus propios éxitos. La cuestión es cómo podemos hacerlo, porque eso se está ocurriendo a las mujeres alrededor del mundo. La clave para la tecnología es la educación. El problema es que las mujeres no tienen acceso a la educación o a los recursos. No podemos decir simplemente a las mujeres, iros a buscar un trabajo, sin darles una educación. No es aceptable que millones de mujeres les estamos dejando atrás. La educación es algo que tomamos por hecho, pero es algo absolutamente necesario a poner in situ en un mundo que está cambiando. Tenemos que dar a esas mujeres y a esas niñas las herramientas para que ellas decidan lo que ellas quieren. Para que podamos dar a esas mujeres la paz y darles el acceso a la educación y, lo más importante, darles las oportunidades para que ellas puedan cambiar sus vidas. Gracias por ver este vídeo. Bueno, gracias a la tecnología, Roya ha podido por lo menos contarnos y estar aquí con nosotros a través de este vídeo. Es vital lo que comenta de dar las herramientas a las niñas, a las mujeres, tener esa herramienta y esa educación para poder incluso construir la paz, ¿no? Para que tengan esa paz y puedan tener su empleo, puedan tener su independencia. Y como antes también hemos hablado, que al final una persona libre y una persona responsable con sus derechos puede hacer una transformación. Ya que Roya no está aquí y que Judith iba a hacer la entrevista y hemos estado hablando en el café, viendo un poco todo el congreso, sí que hay una serie de puntos en común y a mí me gustaría hacer un poco una evaluación de esos puntos. Pero me gustaría hacerlo también a través de otra visión, que es la de Judith Torrea, que lleva más de 16 años en Ciudad Juárez, también alzando la voz de otras personas que no tienen voz, que son la gente y sobre todo las niñas que están en Ciudad Juárez y en las cuales se producen muchos feminicidios y en las que se producen una serie se dan una serie de causalidades con otras partes del mundo, que al final las minorías, los más débiles y especialmente las mujeres tenemos los mismos problemas. Claro, yo creo que al final las mujeres, y más si son pobres, pues en todos los países, ¿no? La vida de las mujeres y de las vidas de las personas más pobres vale menos, ¿no?
Pero en Ciudad Juárez sí, en Ciudad Juárez llevamos 23 años de desapariciones de niñas y de mujeres, niñas que van desde los 11 años de edad, normalmente la mayoría son 11 años de edad, hasta los 18, 19 años de edad. Llevamos 23 años y parece que no existen, ¿no? Porque están fuera de la discusión política del Gobierno de México y también de los foros internacionales. Estas niñas siguen apareciendo como un hueso, ¿no? Es decir, lo único que entregan a las madres después de muchísimos años es un hueso de su hija, ¿no? Si es que encuentran algo, ¿no? Hay madres que llevan esperando 18 años por una noticia de su hija, si comerá, si beberá, dónde dormirá, o llevan esperando 5 años, o 2 meses, o 3 años, ¿no? Y esto, al parecer, no es noticia. Además, tuvimos una llamada, guerra contra el narcotráfico, en Ciudad Juárez, por la que nos convertimos en la ciudad más peligrosa del mundo durante 5 años, donde fueron asesinadas en ese periodo más de 11.000 personas bajo el imperio de la impunidad, donde vivíamos con retenes constantes de la Policía Federal y del Ejército, y en una ciudad donde es el paradigma del capitalismo, ¿no? Donde el ser humano deja de ser un ser humano que necesita un salario digno para vivir, que necesita parques, que necesita escuelas para sus hijos, para convertirse en un obrero, ¿no? Por eso digo que es el paradigma del capitalismo. Estamos en una ciudad, la ciudad del mundo, donde hay más fábricas maquiladoras, fábricas donde se crea la riqueza del primer mundo a salarios del tercero. Probablemente lleváis algo de Ciudad Juárez, algo además que ha sido elaborado por una de las mujeres desaparecidas de mi querida Juaritos, o de su madre o de su hermana, y que se hace en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez es la industria puntera de las computadoras, del iPhone, de muchísimas piezas, de los electrodomésticos, de todo lo que os podéis imaginar, de automóviles, ¿no? Entonces, esas compañías de capital extranjero se instalan en un punto muy crucial, ¿no? Porque estamos en la frontera con Estados Unidos, ¿no? Entonces, económicamente es maravilloso, ¿no? Para los empresarios. Estamos justamente, si no tuviésemos el puente, ¿no? Los 3 puentes que nos separan de Estados Unidos, del Paso, Texas, de la ciudad más segura de Estados Unidos, que es el Paso, Texas, con la que fue más peligrosa del mundo, Ciudad Juárez, México, estamos como a 10 minutos caminando menos, ¿no? Luego ya cruzando y pasando los revisiones de inmigración, pues podemos estar a 2 horas un día, otro día 3, otro día 4, otro día 5 horas. Me gustaría preguntarte, porque me hace pensar el hecho de que habla de que toda esta parte de feminicidio está tapado. Si se habla, por ejemplo, de los 43 chavales a los que han asesinado, ¿por qué no se habla ¿por qué se habla de unas cosas y no se habla de otras? ¿Cuál es tu visión en este sentido? Porque yo creo que de lo que es experto el Gobierno de México, no solamente el Gobierno de la ciudad de Ciudad Juárez y del estado de Chihuahua, es en intentar, y lo han conseguido, en intentar cambiar la imagen del país, la imagen de la ciudad y no la realidad y sus problemas, ¿no? Entonces hacen todo tipo de campañas posibles, ¿no? Bueno, en los medios de información, sus discursos en foros internacionales como la ONU y otro tipo de foros para acallar, ¿no? Ese tipo de situación. Fue una excepción muy dolorosa que los 43 estudiantes del estado de Guerrero
fuera noticia mundial, y fue quizá por algo bastante circunstancial, ¿no? Es decir, ya en Ciudad Juárez nos hemos acostumbrado a que desaparecen las niñas, ¿no? Somos la ciudad donde ya, como llevamos 23 años, eso ya no es noticia, ¿no? Todo el mundo conoce, además es una ciudad donde todo el mundo tiene a alguien que ha sido asesinado, alguien cercano, no solamente una persona, pueden ser varias personas. Es decir, es una ciudad donde está acostumbrada a unos niveles de violencia y donde el ser humano se ha adaptado a unos niveles de violencia tremendos, ¿no? Porque no solamente tuvimos las desapariciones desde hace 23 años, pues tuvimos la llamada guerra contra el narcotráfico, donde fueron asesinadas tantas personas y además bajo la complicidad de las autoridades mexicanas y de las fuerzas de seguridad convertidas en fuerzas de inseguridad, ¿no? Y creo que es noticia, luego hay pues temas puntuales, ¿no? ¿Cuándo empieza a ser noticia? Pues como ahora mismo es noticia México, porque tenemos a una española que María Villar Galaz, que acaba de aparecer muerta, ¿no? Asesinada, ¿no? Entonces, por eso es noticia, porque es una mujer poderosa, de una familia con recursos de España, y fue secuestrada, como es muy lógico, en la Ciudad de México, que es la más segura del país. Tuvo un secuestro express, que es algo muy común, ¿no? Yo creo que el 90% de las personas que han vivido en la Ciudad de México han sufrido en su familia o en su entorno un secuestro express, ¿no? Entonces, las noticias es eso, ¿no? ¿Cuándo son noticia? Pues sí, ¿no? Al final lo que marca es tu nacionalidad y tu poder económico, y mientras tanto pues no son noticias. Y en el estado de Guerrero lo que ocurrió, que esos 40 estudiantes, el grupo que quedó, que ellos fueron asesinados por protestar, ¿no? Por protestar contra el gobierno, y entonces el grupo que quedó vivo pues siguió luchando, no se cayó, ¿no? Pero mucha gente se calla porque tiene mucho miedo a ser torturado, a ser asesinado, y tiene que seguir, ¿no? Entonces estamos viviendo en un estado de terror en un país supuestamente democrático, como dicen que es México. Me quedo con lo que mucha gente se calla, tiene miedo, aún incluso, bueno, estos chavales jóvenes, creo que precisamente por la juventud y por lo que les pasó tan cerca, pues no se callaron. Ojalá menos gente se calle y pueda, como tú, alzar la voz contra los feminicidios. También me ha llamado mucho la atención cuando has dicho lo de todo depende de la nacionalidad y el poder, ¿no? Cuando una cosa es noticia, deja de ser noticia. Aquí también lo hemos visto, ¿no? O sea, hasta el punto de dónde has nacido marca que esta persona no pueda estar aquí. Eso es algo que hemos visto también en común de la lucha, y me gustaría que ahondar en ese punto, ¿no? Del cómo, dónde naces, quién eres, y sobre todo las mujeres, marca en este ámbito, que es lo que... Bueno, lo hemos visto muy claramente, ¿no? Teniendo a Abir, ¿no? Que es muy diferente el asesinato de un palestino que la muerte o el asesinato de un israelí, ¿no? Lo estamos viendo todos los días, ¿no? Es decir, en las noticias. Es diferente un terremoto en la India que un terremoto en otro país, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Un atentado terrorista en Pakistán que un atentado terrorista en Nueva York, ¿no? Parece ser que la vida de los estadounidenses o de los europeos vale más que la vida del resto, ¿no? del universo, ¿no? Y creo que ese es el principal problema del mundo, ¿no? Y sería quizá interesante debatirlo aquí, ¿no? En este foro, ¿no? Que creo que el principal problema del mundo es pensar que el otro no es igual que tú, ¿no? Nadie pedimos nacer en el país que nacimos, nadie pedimos nacer hombre o mujer.
y nacer en la familia que nacimos, ¿no? Y todos esos hitos siempre condicionan tu vida, ¿no? Yo siempre pienso, ¿no? Yo digo, bueno, si hubiese nacido, tuve la suerte de haber nacido en el norte de España, en Navarra, y por mi nivel socioeconómico, si yo hubiese nacido en Ciudad Juárez, probablemente hubiese sido una mujer desaparecida, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Yo siempre veo, ¿no? Yo siempre veo en esas madres, yo veo a mi madre, ¿no? Porque trabaja en el mismo tipo de profesión que hace mi madre, ¿no? Limpiando casas, cuidando personas ancianas, trabajando en restaurantes como camareras, como meseras, y eso influye, ¿no? Es diferente, ¿no? Siempre hay un mínimo, por ejemplo, que tenemos en España, ¿no? Es el mínimo salarial, que esperemos que esto no cambie, un mínimo de educación, ¿no? Que las escuelas públicas son buenas, o por lo menos lo eran en mi tiempo, ahora va cambiando todo un poco más, y hay un Estado de Derecho que funciona, ¿no? Cuando esas variantes cambian, pues entonces, y existe otro factor, que es el racismo, el pensar que la otra persona no se merece lo mismo que tú, pues yo creo que ese es el principal problema del mundo, ¿no? Y es lo que vemos en todos los países, ¿no? Pero no puedo hablar de esa situación, porque me hubiese gustado haber estado en muchísimos países y no he estado, ¿no? Y menos profundamente, ¿no? Ha hablado y ha introducido el tema de la fuerza de las madres, ¿no? Para llevar a cabo esto. Razan ha hablado esta mañana también del tema de cómo cuando había desaparecido un hijo, una madre que era peluquera creó una red y que se ha visto en cierta medida por las circunstancias forzadas a comunicar, a alzar la voz, a aprender una serie de herramientas para demandar. Esa mujer en el pasado a lo mejor pues podía haber llegado a un contexto, ahora hay más voces. ¿Y cómo ves tú que la tecnología pues puede ayudar, a lo mejor en un contexto como Juárez, no sé en qué nivel de conexión, en qué nivel de formación, de educación, pero esas mujeres coraje, que esas madres que pierden a su hija, que no saben dónde están, cómo hace que la tecnología, cómo puede cambiar esto? Bueno, yo creo que a mí lo que me atrapó de Juaritos es la capacidad de las mujeres y de las madres en convertir la adversidad en fortaleza, ¿no? Vengo de un país donde todo el mundo se queja por todo, ¿no? Se hace frío que hace frío, se hace calor que hace calor, ¿no? De cositas muy, ¿no? Y cuando llegué, ¿no? Por primera vez a Ciudad Juárez, sin saber nada de la ciudad, no sabía nada, fue la casualidad del destino, pues lo que más me impactó fue eso, ¿no? Cómo conocer a mamás de niñas desaparecidas que tenían siempre una sonrisa, ¿no? Que sabían convertir la adversidad en fortaleza y que al final, ¿no? Dices, bueno, yo no puedo tener un dolor de cabeza, porque imagínate, hay personas que realmente pues viven lo más duro que puede ser, que me imagino, yo no tengo la bendición de ser mamá, pero lo más duro que me puedo imaginar es no saber si tu hija hoy está comiendo o no, dónde está, y pasar los minutos, las horas, los días, los meses, los años, las décadas, y no tener una noticia, ¿no? Y que cuando la tienes es un hueso, ¿no? Y tener el miedo, ¿qué va a pasar con mis otras hijas, ¿no? ¿Qué hago para que mi hija no desaparezca, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando tu otra hija desaparece, o desaparece tu vecina, o desaparece un primo, ¿no? Y la respuesta a las autoridades es la misma, es decir, no hay una respuesta, es decir, siguen diciendo lo mismo, ¿no? Es decir, siguen diciendo lo mismo. Si ha desaparecido, y además muchas de las madres te lo dicen, ¿no? Que ellas nunca pensaban que sus hijas iban a desaparecer porque eran buenas niñas, ¿no? No eran prostitutas, parece ser que solamente desaparecen las prostitutas, no es que no desaparecen las prostitutas, no desaparecen, ¿no?
Entonces, yo creo que, y cuando estás en una sociedad como en Ciudad Juárez, donde la vida es muy dura, ¿no? Estás en el desierto, en el medio del desierto, ¿no? Donde los veranos son muy largos, hace muchísimo calor, la gente vive, aunque sea trabajadora, vive pues en casas con unas condiciones que son casi chabolas, ¿no? Para muchos de los trabajadores, por los salarios tan bajos, ¿no? Estamos en el principal paso de todas las drogas que vienen desde el sur del país, desde el sur de Latinoamérica, ¿no? Desde Colombia, y están preparadas para cruzar hacia Estados Unidos, ¿no? Para convertirse, mientras en toda Latinoamérica esas drogas, ese narcotráfico es completamente violento, cuando esas drogas cruzan hacia Estados Unidos se convierten en un fantasma viajero y pacífico, ¿no? Entonces, muchísima gente en Ciudad Juárez, muchísimas personas, por supuesto, no tienen acceso a poder tener una computadora. Por supuesto, muchísimas de estas personas, te digo, muchísimas de las víctimas, de las personas que sobreviven, ¿no? a sus víctimas, no tienen dinero ni para pagar el pésimo transporte público, ¿no? que hay en Ciudad Juárez, ¿no? que es muy malo ese transporte público porque no hay en todas las partes de la ciudad. No tienen para eso, ¿no? Imagínate que pueden tener para más, ¿no? Y como la vida es muy dura, ¿no? Como te tienes que preocupar por comer una vez al día, aunque comas frijoles y arroz, ¿no? Aunque solamente comas esto, ¿no? Te tienes que preocupar por beber, ¿no? Porque en muchas de las casas no hay agua potable, ¿no? Te tienes que preocupar, ¿qué hago para tener electricidad? ¿no? Porque aunque en la teoría hay acceso a la electricidad, no tienes dinero, ¿no? Para tener la electricidad, ¿no? Entonces, ¿cómo me las arreglo, ¿no? Para tener electricidad y para hacer mi vida, ¿no? Entonces, son tanto, ¿no? Es tanto como aplastan. Y luego lo peor de todo es cómo se maneja a las personas, ¿no? A través de la televisión, ¿no? Es decir, parece ser que hemos creado una manera de, quizá con telenovelas, con diferentes programas que son peores que las telenovelas, reality shows, como que estamos quitando, ¿no? el foco, ¿no? Estamos lavando el cerebro, ¿no? a muchísima gente, ¿no? y entonces hay muchísimos retos, ¿no? Y en Ciudad Juárez, como en muchísimos países, pues me imagino que el reto de no tener acceso, de ser pobre y de estar completamente aplastado por una autoridad que es indiferente a ti, indiferente a tus problemas. Es más, que no les llames, ¿no? Porque es peor, ¿no? Es peor. Es decir, si tú eres secuestrada, no llames a las autoridades porque te han secuestrado ellas, ¿no? Te ha secuestrado la Policía Federal, ¿no? Que es lo que pasa en Ciudad Juárez. La mayoría de los secuestros que hubo, porque ya gracias al universo la mayoría de las fuerzas de la Policía Federal ya no están en Ciudad Juárez, eran cometidos por policías federales, ¿no? Que habían sido enviados por el ahora expresidente Felipe Calderón. Muy fuerte tus palabras, Judith, la verdad es que es increíble y me gusta que hayas podido estar aquí, aunque venías como periodista. Yo siempre he dicho que escuchar tu voz, porque estuvo hace 3 años, algunos seguro que no la escuchasteis, pero volver, yo siempre me hago la misma pregunta, porque me parece, o sea, pudiendo estar aquí, quedarte aquí, ¿por qué vuelves? ¿Qué es lo que te hace volver? Pues para mí Juaritos es un amor con mucho dolor. El único amor con dolor que hay que tolerar, ¿no? Es la ciudad que me enseñó a vivir y que me enseñó a convertir la adversidad en fortaleza. Y bueno, esa ciudad pues tiene personas, ¿no? Y los juarenses son maravillosos, ¿no? Lo malo que hay muy malos políticos y al final el grave problema que hay en Ciudad Juárez es eso, ¿no? Pues ese poder, ¿no? Ese poder que machaca, ese poder económico que te convierte en esclavo. Y que pues todos somos culpables de alguna manera, ¿no? Porque esas empresas que están en Ciudad Juárez son de capital europeo y estadounidense, ¿no? La mayoría de ellas. Pero no sé, es algo bastante, para mí es como que
muchísimas veces siento que estoy contando la misma historia, pero con diferentes nombres y apellidos, y te preguntas si esto sirve para algo, ¿no? Y como periodista, yo soy una periodista independiente, y yo pienso que el deber de los periodistas es contar las historias que hay que contar para no convertirnos en cómplices de masacres, de genocidios. Pero para mí es muy especial, ¿no? Y te puedo decir que Ciudad Juárez es la ciudad que yo más amo. Que me perdonen en mi pueblo, pero para mí es la ciudad que yo más amo, ¿no? Y donde he aprendido muchísimo, ¿no? de la vida y del ser humano, ¿no? Y sobre todo de esas mujeres fantásticas que nunca en tu cabeza puedes pensar que están viviendo situaciones tan duras y que te enseñan a vivir cada día, ¿no? Y yo creo que eso es lo que más me hace continuar, ¿no? Pero bueno, así es. Pero bueno, al final yo creo que los periodistas somos un poco así, ¿no? Intentamos ver de qué manera podemos contar las historias que debemos de contar, ¿no? Bueno, pues me gustaría abrir, si alguien quiere, para comentar algo. Tenéis aquí a Judith. Como ella ha dicho que nos fijáramos en los ojos de Roya, bueno, es increíble. No sé si yo la tengo aquí al lado, ver sus ojos, aparte de su sonrisa, hablando de un tema tan fuerte, pero lo que transmite, al igual que Javier o Dana o Razán, es mujeres genias, mujeres valientes que con los ojos lo dicen todo. Y tenemos que alzar la voz y ser fuerte, porque hay realidades muy duras, ¿no? Desde que te casan, de que hay gente que casan con otros, que no somos nosotras capaces de decidir nuestro futuro, que el sistema nos envuelve, y es increíble todo lo que hay que hacer. No sé si hay aquí alguna pregunta. Hola, yo me llamo Genoveva, soy latinoamericana, soy venezolana. Primero darte las gracias, Judy, por lo que has contado, ¿no? Porque yo sí echaba de menos, con todo el cariño y el respeto, evidentemente para todas las mujeres de diferentes países, sí echaba de menos que alguien contase una historia de Latinoamérica. Y es verdad que a pesar de que se han conseguido determinados derechos, y desde esos movimientos tan importantes como eran las madres de la Plaza de Mayo, que bueno, fueron las primeras mujeres que crearon una red importante, y además fueron muy valientes porque se estaban enfrentando pues, a un régimen muy duro, y para buscar a sus hijos y a sus familiares desaparecidos. Es verdad que en Ciudad Juárez, que lo llevamos conociendo los latinoamericanos, yo tengo ya 50 años y desde que estaba en la universidad estábamos hablando de las mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez. Yo siempre en la universidad decía, es que somos mujeres y son pobres, si no, esto ya se habría atajado. Pero es que siguen siendo mujeres y siguen siendo pobres. Una época que se achacaba al tema del narcotráfico, a la prostitución, pero claro, esto se ha empezado a evidenciar que también hay activistas, periodistas que desaparecen porque denuncian, porque hay que tener mucho valor para estar ahí. Entonces, primero agradecerte que estés allí trabajando, lo que otras, yo no he tenido esa valentía. Ahora cuando Yolanda te preguntaba por qué te has venido, yo me vine de Venezuela por el tema de la delincuencia, no me vine cuando Chávez ni Maduro, me vine mucho antes. No fui capaz de resistir aquello porque me dio miedo por mis hijos. Entonces, agradecerte que estés allí porque haces cosas que la gente no puede imaginar lo que es vivir en ciudades como Ciudad Juárez o, por ejemplo, algunas ciudades también de Venezuela, donde la vida es una supervivencia diaria, donde no es fácil nada, no sabes ni siquiera si vas a llegar viva a tu casa, porque la muerte es algo muy, muy probable. Entonces, darte las gracias, y a ti, Yolanda, porque el trabajo que habéis hecho es maravilloso, no lo siguiente, y una reivindicación, porque lo que no podemos seguir permitiendo es que, por ejemplo, temas burocráticos o que tienen que ver con terceros países, guerras que no son nuestras, nos impidan disfrutar, por ejemplo, de presencia como mujeres como Roya, ¿no? Que tenía todo el derecho, y nosotros teníamos también todo el derecho de disfrutarla y de interactuar con ella. Muchísimas gracias, Yolanda. Un trabajo estupendo. Gracias. Muchas gracias. Solo puedo deciros que si algo somos un poquillo estercos, y que para otro año la vamos a traer, porque se lo merece, y vamos a ver los medios, la forma para conseguirlo, porque tiene que estar aquí. No nos vamos a rendir hasta que
la veamos en persona. Sí, gracias. Aquí hay una preguntilla. No tenemos... Genial, estoy aquí, soy Ángel. Hola, Ángel. Yo también tuve la suerte de vivir en México y también puedo decir que es un país que engancha, que enamora y la verdad que todo lo que pasa allí duele bastante, ¿no? Yo te quería preguntar algo muy concreto. De todas esas experiencias que han intentado visibilizar el problema, ¿puedes contar algunas que verdaderamente te hayan llamado la atención y que hayan trascendido un poco o que hayan intentado voluntariamente trascender en los medios? Algo remotamente parecido a lo que pudo pasar en Argentina con las mujeres de Plaza de Mayo. Algo así, no sé, como que nos des un poco ejemplos de cómo se está gritando alto allí en Ciudad Juárez. Pues la verdad que creo que estamos llegando a un momento de inercia, ¿no? De la misma manera que nuestra compañera venezolana está comentando que ella ya desde hace muchísimos años en su país escuchaba sobre Ciudad Juárez. Muchísimas personas me dicen, pero siguen desapareciendo mujeres. Y digo, bueno, sí, claro, ¿no? Lo que pasa es que el gobierno se encarga en decir que no pasa nada. Es como ahora, ¿no? Dicen, estamos en paz total y absoluta, se acabó la guerra contra el narco. Ya Ciudad Juárez parece Suiza, ¿no? Yo digo, ¿pero qué están diciendo, no? Y además, claro, en México hay muchos Méxicos. No es lo mismo la maravillosa y fascinante Ciudad de México, que aunque es muy segura, es segura entre comillas, porque un día, claro, te pueden hacer un secuestro exprés y acabas como María Villar, pero no sales ni en las noticias. Es decir, nadie se enteró que te han matado y te han asesinado, ¿no? Por quererte haber robado tus cuentas bancarias, ¿no? Y te llevan en un taxi y te van parando por cajeros automáticos y después acabas asesinada, ¿no? O asesinado, ¿no? Pero bueno, eso ya es común, ¿no? Pero eso te pasa en una ciudad muy segura como la Ciudad de México, ¿no? Es decir, tenemos otro tipo de seguridad, ¿no? Otro tipo de estándares de seguridad en nuestra cabeza, ¿no? Pero en Ciudad Juárez es muy diferente. Estamos en una ciudad que es muy única, ¿no? Y no solamente en México, sino también en el mundo, ¿no? Yo creo que estamos en un momento donde te voy a decir algo quizás súper triste, ¿no? En lo que me estás contando, ¿no? Hace años, en el 2001, fue noticia mundial que en Ciudad Juárez se descubrieran 8 cadáveres, no 8 cadáveres, eran 8 trozos de huesos, diferentes restos de esqueletos que pertenecieron a 8 mujeres que todavía 2 están sin identificar, es decir, las autoridades hasta se equivocaron de los nombres, ¿no? Y tampoco hace mucho, han pasado un montón de años y tampoco han hecho mucho para ver de quiénes son esos huesos, ¿no? Pero bueno, fue el caso del campo algodonero, por el que además el Estado de México fue condenado simbólicamente por la Corte Interamericana, ¿no? Como ser culpable de esa negligencia, ¿no? En ese caso. Eso fue noticia mundial, ¿no? Ahora mismo en Ciudad Juárez han aparecido 23 niñas ya identificadas en la zona del Arroyo del Navajo, y quizá pues no es noticia, ¿no? No es noticia, ¿no? Han aparecido huesitos, ¿no? Es decir, en el 2001 fue noticia 8. Ahora no es noticia 23, ¿no? Es el mayor cementerio clandestino de niñas desaparecidas en Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, por eso te digo que es bastante, cuando las personas ya se acostumbran, ¿no? Informativamente, ¿no? Lo que hablábamos ayer en Palestina, ¿no? Es decir, 66 años, ¿no? El último estado ocupado del mundo, ¿no? Y bueno, pues tampoco sabemos mucho de lo que ocurre ahí, ¿no? Y tiene que venir a vir para contarnos que no hay las cosas más básicas, ¿no? Pero en Ciudad Juárez es lo que está pasando, ¿no? Entonces es como parece que, o ahora mismo, ¿no? Que ha bajado la violencia, ¿no? Ya no tenemos
pues 20 asesinatos cada día, ¿no? Como antes, ¿no? ¿Os imagináis en una ciudad de poco más de 1 millón de habitantes? 20 personas asesinadas de todas las maneras, ¿no? Sin cabeza, con cabeza, a la salida del supermercado, a la salida del banco, en todos los lugares, ¿no? Personas, niños que además han crecido viendo asesinatos, ¿no? Yo creo que es difícil encontrar un niño que no haya visto un asesinato en Ciudad Juárez, ¿no? Pues ahora nadie habla de los más de 10.000 niños huérfanos, ¿no? Que hay en Ciudad Juárez y que si no se hace nada se van a convertir en los sicarios del futuro, ¿no? en los niños que saben cortar cabezas, ¿no? Y yo siempre me pregunto, yo digo, bueno, yo tengo un grave problema, ¿no? con un cierto sector de la población, ¿no? Y es el sector que tiene el deber, ¿no? de protegernos, ¿no? Que son las fuerzas de seguridad y el Estado de Derecho de México y las autoridades, ¿no? Porque la verdad que puedo entender perfectamente a un asesino pobre, ¿no? Para mí la mayor lección que yo he recibido en mi vida ha sido entrevistar a asesinos. Y me acuerdo que el primero que yo entrevisté fue en el Corredor de la Muerte, en Texas, y me di cuenta, cuando estábamos ahí, dije, pero no me lo puedo creer, esta persona que ha asesinado a tantas personas, ¿no? Y era tan espiritual y me parecía tan magnífica, ¿no? Y me di cuenta que el hombre y la mujer somos según nuestras circunstancias, ¿no? Que si nacemos en circunstancias muy duras, es muy difícil salirse de esas circunstancias, ¿no? Y caer en las redes, pues eso. En Ciudad Juárez no tenemos secundarias en las colonias más pobres, ¿no? Entonces, ¿qué haces, no? Si no hay una secundaria donde tú puedas estudiar a partir de los 13 años de edad, ¿no? Pues ¿qué haces? Estás en la arena del desierto, porque no tenemos, en las zonas más pobres no hay calles, ¿no? Es arena del desierto, ¿no? Entonces estás ahí esperando a qué, pues esperando a que pase la droga y te la den gratis, ¿no? Y ya la empiezas a tomar, te formas parte de un cártel y acabas cortando cabezas y lo que te digan, ¿no? Y encima bueno, en fin. Entonces, no soy muy optimista con esto, ¿no? Pienso que hay realidades, y esa sería, ¿no? ¿Cómo podemos cortar, ¿no? ¿Cómo podemos cortar este círculo, ¿no? Este círculo que se va repitiendo no solamente en Ciudad Juárez, sino se va repitiendo en muchísimos países, ¿no? Sí, hola. Mi intervención, más que hacerte preguntas, porque tendría que hacerte muchas y sería interminable el día, pero yo quería aprovechar este momento y quería resaltar que una periodista como tú, que podías vivir en este país, que podías vivir bien, podías ser como la mayoría de periodistas, aliarte al poder establecido y vivir de puta madre y vivir bien. Eres una periodista para mí comprometida porque además te has ido a una ciudad que tiene sus riesgos, y si tiene sus riesgos para todo el mundo, para una mujer mucho más, tú lo estás diciendo, y para nosotros que lo vemos desde lejos y que no hemos estado allí, pues tiene sus riesgos. Y entonces yo quería resaltar esto para todos los que estamos aquí y ponerte en valor, empoderarte, porque para mí eres una periodista que tiene sus valores, porque has renunciado a eso, porque te has enfrentado a este mundo globalizado, donde lo que prevalece son los valores del neoliberalismo, no ya del capitalismo, sino del neoliberalismo, donde lo que se valora no es a la persona, sino el valor desde el capital. Y entonces para mí eso es muy importante y en fin, es lo que quería poner. Te lo mereces, te lo mereces. No, yo creo que pasa. Bueno, yo no lo siento como una renuncia, ¿eh? Yo siento que a mí Ciudad Juárez me ha enseñado a vivir, y eso no lo puedo pagar con nada del mundo, pero sí, hay algunos retos. Y bueno, pero yo creo que los periodistas no somos periodistas, ¿no? Serán otro tipo de personas, habrá que cambiar ese nombre a otro tipo de personas que no hacen lo que tienen que hacer, ¿no?
No hay que ser siempre a Juárez, ¿no? Pero es decir, lo que estoy diciendo que en todas las realidades pues hay injusticias aquí en Málaga, hay problemas de corrupción, maltrato a las mujeres, violencia. Bueno, es horrible, ¿no? Yo acabo de venir hacía un año que no estaba en España y cada vez que vengo estoy más asustada, ¿no? Que quizá podemos hablar de eso, ¿no? Me podéis decir cómo está aquí la situación, pero así, ¿no? De año en año digo, wow, ¿no? Vamos como hacia atrás, ¿no? Pero bueno, por lo menos todavía tenemos un sistema de derecho que funciona, ¿no? Bueno, ya esta parte yo me tiraría toda la tarde escuchando y hablando con Judith y conociendo más, aparte de su historia, por lo menos un café. Ya estamos acabando el evento. Antes de terminar, me gustaría poner un vídeo de clausura que hemos conseguido. Estuvimos hablando con María Teresa Fernández de la Vega, como muchos sabéis, es presidenta de la Fundación Mujeres por África. África es otra de las voces que queríamos escuchar precisamente con la parte de mujer. En otras ediciones hemos traído experiencias muy interesantes de Kenia, de Marruecos, de la parte de Sudáfrica y de Ghana. Bueno, la cuestión es que queríamos poner el acento por todo el trabajo que está haciendo también María Teresa. Pedimos y solicitamos verla hace tiempo, al final lo conseguimos hace 10 días. Y cuando me dijo, ¿por qué quería verme? Y le expliqué del evento, todas las que iba a estar aquí, bueno, se ilusionó, se puso a decir, bueno, pues yo tengo que conseguirla, empezó a liarse, a hacer llamadas, y dice, a ver cómo puedo mover esto y tal. Ya estuve a 10 días, yo mirando, digo, y cuando estaba hablando, sí, por favor, mueve, digo, pero que esto es en Málaga. Y ya se me quedó así, con el teléfono en la mano, y dijo, pues ya en Málaga me puedo escapar en un momento para conocer, porque le hubiera gustado estar aquí, pero me dijo, por favor, si me permites, me gustaría también grabar el vídeo. Y digo, pues mira, para nosotros es muy importante. Y también en esa reunión estuvimos avanzando en la idea de poder hacer juntas ambas entidades, también con la Fundación de Cultura de Paz, varias actividades y cosas en uno de los puntos neurálgicos que van a crear, que es en Nador, que le van a llamar el Foro de Nador. Y bueno, me encanta la idea de foro, de faro, porque hay tanto que iluminar, hay tanto por hacer. Las mujeres tenemos, y también me encanta la frase, por eso lo quería poner, que dice Michelle Bachelet, de que ahora mismo las mujeres contamos con el compromiso y la determinación de siempre, pero contamos con unas nuevas herramientas en las manos, gracias a personas como Judith, gracias a personas como Ver, como Dara, como Eugenia, como Razán, como Ana, como Jacqueline, Leticia, bueno, tantas que estamos trabajando y que nos conocemos y que queremos ir a más. Algo puede cambiar y algo es posible. Cada uno de vosotros los que estáis aquí, que nos contasteis ayer historia, o Sonia cuando dijo, Sonia González Pachón dijo, yo siempre que vengo me llevo con una nueva idea, algún inspirador y voy a cambiar algo. Esa es la actitud. Y bueno, quería acabar con el vídeo de María Teresa, y después del vídeo, por favor, no os mováis, o bueno, todo lo contrario, moveros, pero moveros todos para acá, que quiero otra foto de familia con todos, ¿vale? Muchísimas gracias. Nos vemos en Empoder Alay 2017.